sabemos que es una cantidad de estructuras o de áreas que se localizan en la parte medial de los hemisferios cerebrales. En la parte medial de cada hemisferio tenemos una región que se maneja como sistema límbico o lóbulo límbico. Y estas estructuras que forman el sistema límbico son de las áreas cerebrales más antiguas que aparecieron desde las primeras especies que empezaron a tener desarrollado el sistema nervioso. Y es donde están algunas de las áreas que tienen que ver con la supervivencia, con el mantenimiento de la especie. Y entonces nosotros vamos a ver que este sistema límbico también lo vamos a ver de una forma simple, porque en realidad su forma de trabajar es muy compleja, en donde vamos a ver que hay unas circunvoluciones como el giro del cíngulo que está arriba del cuerpo calloso, como lo que es el hipocampo y la corteza que lo rodea, que es la corteza parahipocampal, la amígdala, que sabemos es uno de los ganglios basales, pero que trabaja más con el sistema límbico, el hipotálamo, que sabemos que pertenece al diencéfalo, porque es una estructura que tiene relaciones muy importantes con el sistema límbico para que de alguna forma también podamos somatizar las emociones. Con el fornix, que tiene cierta relación con el sistema límbico, el bulbo olfatorio, el septum, que tienen que ver con la supervivencia, porque en las primeras especies donde empezó a haber desarrollo del sistema nervioso, el olfato se desarrolló rápido y pronto porque era una de las vías a través de las cuales detectaban comida, alimento, a la pareja. ¿Para qué? Pues para poder hacer la procreación y mantener a la especie, al peligro. Entonces, por eso se dice que es el sistema que tiene que ver con la supervivencia. Y aquí está la explicación de por qué el olfato no pasa por el tálamo. Porque si ustedes recuerdan, dijimos que toda la sensibilidad pasaba por el tálamo, excepto el olfato. ¿Por qué? Porque esta función se desarrolló mucho antes de que evolucionara el sistema nervioso y apareciera el tálamo. Entonces, esta ya estaba por la cuestión de las necesidades de las especies de utilizarla para lo que les comentaba, para detectar, buscar, encontrar comida, con encontrar a la pareja para poder procrear y mantener a la especie, para detectar el peligro, para todo eso era lo que era la cuestión olfatoria. Y entonces es parte también de lo que es el sistema límbico. Cuando hablamos de ese sistema límbico, está formado por algunas circunvoluciones o giros y algunos núcleos que están alrededor del tálamo, formándole una especie de anillo. Y algunos libros hablan de él como el rinencéfalo o el segundo cerebro, que es el que se encarga de regular las emociones. ¿Por qué? Porque también sabemos que ahí se controla la respuesta emocional, se controla la alimentación, ¿no? La lucha y el escape para la sobrevivencia, trata o participa en algunas vías para evitar el dolor y para ayudar a buscar el placer a través de la conducta. Ahí se da, ¿sí?, una serie de vías a través de las cuales se trata o se procura mantener la supervivencia. Allí hay información o se guarda información genética y ambiental. Se integra lo que es nuestro medio interno con el externo antes de ejecutar una acción porque se piensa en el riesgo, en el peligro que puede realizarse o que puede presentarse al ejecutar una determinada acción. Y algo importante, ahí se da de manera muy importante todo lo relacionado con la memoria y el aprendizaje. Y entonces, pues aquí vemos nosotros, lo que está en rosa es el tálamo, todo lo que está en amarillo es parte de lo que consideramos el sistema límbico. Esto que está aquí en blanco es el cuerpo calloso. Arriba del cuerpo calloso hay una circunvolución que es la supracallosa o cíngulo, que es parte importante del sistema límbico. Lo que es, ¿sí?, el hipocampo,
y la corteza que lo rodea, que es la corteza parahipocampal. Aquí lo pueden ver un poco mejor. Y de manera importante están los cuerpos mamilares que pertenecen al diencéfalo, pero que trabajan junto con el sistema límbico, ¿sí? El fornix, que es una estructura que conecta al sistema límbico con otras áreas. ¿Se acuerdan? La vénula, lo que era la glándula pineal y la vénula, que también tiene que ver con el sistema límbico. Varios núcleos del tálamo que participan en las vías del sistema límbico. Y pues nosotros tendríamos ahí la posibilidad de irlos ubicando a cada uno de ellos. ¿Qué hace ese sistema límbico formado por un circuito que conecta muchos grupos neuronales? Pues elabora conductas reflejadas en las expresiones que hacemos nosotros en nuestra vida, expresiones emocionales, expresiones del comportamiento, tiene que ver con la agresividad, sobre todo ahí está la amígdala, expresiones en cuanto a la iniciativa de hacer algo, a la memoria. Entonces participa en varias actividades. Dentro de ese sistema límbico hay un área que es el área septal, que está enfrente del tálamo y donde hay neuronas que parece ser tienen que ver con los centros del orgasmo en los hombres y en las mujeres. El área, ¿sí?, ventral tegmental a nivel del tronco cerebral está por debajo del tálamo. Si ustedes recuerdan, la parte más alta del tronco cerebral es el tegmento mesencefálico. Ahí está un área que es la parte más ventral, en donde hay vías de dopamina que parece ser que participan en las vías del placer. Entonces, las estructuras de ese sistema límbico en general, pues es el giro del cíngulo, el septum, el bulbo olfatorio, parte del hipotálamo, donde están los cuerpos mamilares, la amígdala, el hipocampo, el fornix, que son los integrantes de ese sistema límbico, ¿sí? Aquí tienen diversas imágenes donde están y las conexiones que tienen con algunos núcleos talámicos. En algunas regiones, por ejemplo, está el núcleo dorsal, el medial y el ventral. No es necesario que ustedes recuerden los nombres del tálamo, nada más recuerden que algunas áreas del tálamo, sobre todo de la región anterior y de la región medial, tienen conexiones importantes con el sistema límbico, porque la región lateral ya la habíamos manejado. Esa nos interesaba por las cuestiones de la propiocepción y de las áreas de asociación y de las vías visuales y auditivas y lo que es el control de los movimientos. Pero la región anterior y la región medial del tálamo, así lo pueden manejar de manera global, van a participar de manera importante con el sistema límbico. Ahí se lleva a cabo el procesamiento de las emociones y algunos mecanismos de memoria reciente. Estas áreas del tálamo van a recibir aferencias, van a recibir información del hipotálamo y las van a proyectar después a la corteza del cíngulo, donde dijimos nosotros que esta corteza del cíngulo, que es el giro supracalloso, porque aquí está el cuerpo calloso, la parte que está por arriba es el giro del cíngulo. Ese giro del cíngulo está recibiendo la información de estos núcleos de la región anterior y de la región medial del tálamo. Y entonces se van a formar una serie de circuitos dentro de lo que es las estructuras del sistema límbico que permiten darle respuesta a esos estímulos emocionales, afectivos, climáticos, porque muchas veces nosotros creemos que pues tenemos frío y ya, tenemos calor y ya, o nos duele algo y ya, queremos llorar. No, es una serie de circuitos que se generan en estas zonas entre todas estas estructuras para que se pueda dar una respuesta afectiva a esos estímulos. Y entonces, pues cuando nosotros hablamos del sistema límbico, ya sabemos dónde está localizado, ¿sí? Aquí está lo que es el fornix, por ejemplo, cómo está conectado el del lado derecho con el lado izquierdo. Esto es el hipocampo, que es importante para la memoria, para el aprendizaje.
Nada más lo que pretendo aquí nada más es que recuerden dónde está el sistema límbico, cuáles son las estructuras que lo conforman y en qué participan, porque a final de cuentas no nos vamos a meter en los circuitos por medio de los cuales se conectan, porque pues son muy complejos. Aquí estaría lo que es la avénula, que es parte del epitálamo. Aquí estaría lo que es el cuerpo mamilar, que es parte del hipotálamo. Aquí estaría el septum, aquí estaría el bulbo olfatorio, aquí estaría el fornix, acá estaría lo que es el hipocampo, aquí hay otro que es el núcleo dentado, que es más bien el giro dentado, aquí está la corteza parahipocampal, que es muy importante, la amígdala, y entonces ese sistema límbico, que también se conoce como renencéfalo, va a tener una serie de conexiones con estructuras olfatorias. Y bueno, pues está relacionado con el mantenimiento de la persona, la vida, la supervivencia del individuo o de la especie. Y pues hay una integración emocional del comportamiento en las funciones del sistema límbico. Son estructuras como el hipocampo, la corteza hipocampal, el núcleo amigdalino y todas las conexiones que va a tener, ¿sí? Que estaríamos en estas áreas. Y bueno, pues ahí cada una de las regiones que forman el sistema límbico a su vez está constituida por diferentes estructuras que no creo necesario que ahorita las tengan que recordar, como esto, el hipocampo, ¿sí? La región del hipocampo está formado por el asta de Amon. Esa asta de Amon, que es el hipocampo en sí mismo, está formando el piso del ventrículo lateral. En la parte, cuando hablamos del ventrículo lateral, si ustedes recuerdan, este es el ventrículo lateral. Ese ventrículo lateral tiene una parte que está en el lóbulo frontal, otra en el lóbulo parietal, otra en el lóbulo occipital y otra en el lóbulo temporal. Este hipocampo está formando, ¿sí?, el piso del ventrículo lateral en su región temporal. El giro dentado, ¿sí?, que también es una banda de corteza que está por dentro del hipocampo. Y entonces, pues nosotros ahí vemos que cada región del sistema límbico tiene sus propias divisiones. El giro supracalloso, que es el cíngulo, si yo tengo aquí el cuerpo calloso, el que está arriba es el giro supracalloso, que pues, lógicamente son áreas que tienen, o son áreas de transición. ¿Se acuerdan que cuando veíamos la corteza decíamos que hay áreas que tienen, las más desarrolladas tienen 6 capas, porque hay algunas áreas que tienen de 3 a 6 capas, donde está el arquicórtex, que son las que aparecieron al principio de la evolución filogenética? Bueno, pues entonces este giro supracalloso es una de las zonas donde estaba el arquicórtex. Y pues hay otras áreas, aquí no nos vamos a meter mucho en lo que son las bandas de fibras que van a unir a el giro calloso con el giro dentado, por ejemplo, que es la fasciola cinerea, que está sobre la cola del cuerpo calloso, las estrías longitudinales que se ubican a los lados del giro supracalloso, que son bandas también de sustancia gris y prolongaciones neuronales que están conectando distintas regiones dentro de esos hemisferios. Hay otros giros que son importantes porque van a participar en algunas funciones específicas, como la corteza parahipocampal, que es una zona también de transición entre el arquicórtex y el neocórtex, que es ahí donde está el área 28 de Brodmann. No nos vamos a meter con eso. El núcleo amigdalino, que es un ganglio basal que trabaja con el sistema límbico. Y ya dijimos que ese núcleo amigdalino está donde termina la cola del núcleo caudado. Este núcleo amigdalino pues va a recibir información de la corteza parahipocampal, del bulbo olfatorio, y las va a llevar hacia el lóbulo frontal. Tiene conexiones con el hipocampo, este núcleo amigdalino, con el giro dentado y con otras áreas a través de una serie de estrías o de prolongaciones neuronales. Y hay muchas conexiones que tiene el sistema límbico que no se las puse aquí, de hecho se las voy a quitar, porque a final de cuentas creo yo que no es necesario que ahorita las manejemos. Hay muchas conexiones del hipocampo. Por ejemplo, el fornix lo va a conectar con el hipotálamo.
básicamente con los cuerpos mamilares, porque acordémonos de que el hipotálamo tiene conexiones importantes con el sistema límbico. Y a través del hipotálamo nosotros, con esa información o esas conexiones que tiene con el sistema límbico, va a integrar esos estímulos con las respuestas viscerales que nosotros le damos. Por eso decimos que el hipotálamo es el que se encarga de somatizar las emociones, porque con esas integraciones que hace de los estímulos que le llegan del sistema límbico, las adecua a la actividad visceral. Y a veces por eso hay aumento del perisaltismo, aumento de la presión, hay dilatación de la pupila o cierre de la pupila, hay piloerección, hay apertura de los esfínteres o incontinencia de los esfínteres. Cuando tenemos algunas emociones que nos impactan de manera importante, o lloramos, o reímos, o gritamos, o corremos, o hacemos cualquier cosa por la somatización que se hace de las emociones a través de las conexiones que tiene con el hipotálamo. Y bueno, pues hay una serie de prolongaciones neuronales que van a servir para conectar al sistema límbico y permitir que se pueda dar una adecuada función. Las estrías medulares, las estrías terminales, las comisuras, que van a relacionar diferentes áreas, diferentes estructuras dentro del sistema límbico, o al sistema límbico con estructuras que están fuera de ellas. Por ejemplo, esa estría terminal, que son fibras que nacen del núcleo amigdalino, que van a llegar al núcleo caudado y terminan en el hipotálamo, ¿sí? Todo ahí, pues nosotros tenemos una gran cantidad de conexiones que tiene el rinencéfalo, sistema límbico, con diversas estructuras, como los núcleos del tálamo, como el giro del cíngulo o giro supracalloso. Y pues sabemos nosotros que esto va a hacer que se vayan a conectar con áreas de asociación de la corteza cerebral. Entre otras cosas, las funciones en las que participa el sistema límbico o lóbulo límbico son el comportamiento o la conducta, comportamientos de diferente índole, como el comportamiento alimenticio, el comportamiento sexual. Ahí se maneja el temor, la ira. Hay algunas manifestaciones vegetativas como el sudor, como el temblor. Hay reacciones emotivas que también tienen que ver con funciones del sistema límbico. Y entonces las lesiones en este sistema, dependiendo de qué tan extensas sean y qué tanto incluyan, pues si esto abarca la corteza temporal, donde está el núcleo amigdalino, ¿sí? Nosotros podemos ver que hay alteraciones que pueden provocarse como la pérdida de la capacidad de reconocer los objetos por medio de la vista, que es lo que se conoce como agnosia visual, o aquellas personas que tienen la tendencia a llevarse todos los objetos a la boca, que es el oralismo, la tendencia a tocar y coger todos los objetos de forma así como compulsiva, sin reconocerlos, porque los ven y los dejan, los vuelven a agarrar y los vuelven a dejar, y tratan de recordar qué es, no los reconocen, aunque en su vida pues ya los habían utilizado. Son personas que se pueden volver muy dóciles, ¿sí? Son personas que también pueden perder el miedo a las cosas, personas que se vuelven ansiosas, cambian sus hábitos alimenticios y llegan a tener actividades hipersexuales. Y entonces, cuando nosotros hablamos del sistema límbico, es otra de las estructuras que pues, son conexiones muy complejas, son conexiones que realmente para entenderlas necesitamos tiempo, necesitamos conocimiento de algunos mecanismos a través de los cuales se conectan diferentes áreas de la corteza cerebral y hablar un poco de los neurotransmisores y aspectos psiquiátricos. Por eso, pues aquí nada más es mencionar qué es el sistema límbico, dónde está, quién lo constituye y en qué participa. Entonces, como ven, hablar de ganglios basales y sistema límbico, pues es de lo más básico que podemos nosotros manejarlo, para no meternos en demasiadas complicaciones, porque entender mecanismos, entender conexiones o manejarlas requiere de mucho tiempo. Y a veces, pues esto es prácticamente ya cuestiones de especialidad.
si alguno de ustedes cuando terminen por allá les llama la atención y deciden ser neurólogos, pues ya tendrán que tal vez manejar todo esto, o si deciden ser psiquiatras, pues también tendrán que manejar todo esto relacionado con el sistema límbico. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, como ven, esto también va a estar fácil. Lo de las preguntas del sistema límbico pues son muy sencillas. ¿Qué es, dónde está, quién lo constituye y en qué participa? Sí. Se escucha más sencillo porque lo estamos tratando de hacer así muy simple. Y entonces allí en ese sentido es importante que ustedes pues ya vayan leyendo para que puedan tener una idea más clara de ya todo lo que es el sistema nervioso. ¿Está bien? Bueno, entonces, entonces aquí, pues en realidad, eso es parte